¿Cómo están? Qué excelente, bienvenidos a encontrarnos una vez más después de un periodo de descanso debido a las vacaciones, pero regresamos a la actividad y esta es la ocasión en que Dios nos permite reingresar al tema de las parábolas y con su ayuda poder irlas colocando apropiadamente como Él espera que tú y yo las podamos entender. En el libro de Mateo capítulo 13 iniciaremos con los versos 47 al 50 y agradecemos a Dios por la oportunidad de volvernos a reunir, a quienes están agregándose a través de internet. El Señor les ayude, les bendiga, y a quienes hoy presencialmente han decidido estar aquí, qué excelente. Vamos a orar, a pedir a Dios dirección, y de esta manera el Espíritu Santo nos ayude a clarificar nuestros pensamientos, a preparar nuestro corazón para entender más y de mejor manera su palabra, que esté en armonía con lo que Él espera que tú y yo aprendamos, porque no es de interpretación propia, no es nuestra postura, no es lo que la denominación en la Biblia enseña, no es lo que el pastor quiere enseñar, no es la postura de una doctrina, es lo que Dios dice que se debe ser. Ese es el secreto de la sana doctrina, no lo que nosotros pretendemos colocar a nuestra postura o colocar a nuestra vista, sino que nosotros necesitamos ajustarnos a los planes, al propósito, a la directriz divina, porque entonces caminaremos en armonía con su voluntad y no a la inversa, que Dios camine con nosotros. Es decir, que Dios se ajuste a nuestro panorama. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios dirección y de esta manera unidos lo haremos. Por favor, te invitamos a ti que estás agregándote, cierra tus ojos, vamos a pedir dirección y de esta manera unidos oraremos. Por favor, alguno de ustedes haga la oración en voz alta, por favor. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estar una vez más reunidos, Señor, porque hemos podido regresar después de unas pequeñas vacaciones, Señor, a aprender más de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, para que podamos recibir tu mensaje con claridad, Señor. Acompaña, Señor, a nuestro pastor para que pueda desarrollar la clase conforme tu propósito y tu voluntad, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 13. Permíteme darle lectura, solo para recordarte algunos puntos que por el tiempo tal vez hemos perdido el enfoque. Estas 7 parábolas dentro del capítulo 13 no son aisladas, tienen una dinámica específica cada una, pero son la unidad, no es parte de algo que se puede separar, no. Todas, a pesar de que tienen un contexto específico y un significado de esta manera, tienen una condicionante que es una revelación progresiva hacia un final. Es donde tú y yo necesitamos colocarlas. El reino de los cielos, recuerden, es la condición que nosotros como creyentes estamos enfrentando en nuestro peregrinar a lo largo de nuestros días. Y esa es la razón por la cual Jesús está instruyendo acerca de qué hacer y cómo hacerlo. Bien, permíteme darle lectura entonces a los versos 47 al 50. Asimismo, dice Jesús, recuerden, ese asimismo es la secuencia previa de las enseñanzas anteriores, de cómo es que Él ha venido colocando cada parábola no en contraposición, sino que todos sus elementos están coordinados para llegar al mismo final. ¿Estamos bien? Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. No es una red, es similar a, ¿ok? Que echada en el mar recoge de toda clase de peces.
Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué estará el Señor Jesús ilustrando, enseñando a través de esto? ¿Qué es lo que Él ha venido colocando? Y es precisamente lo que tú y yo necesitamos ir descubriendo. El Señor no se va a ajustar a tu manera de pensar. El Señor no se va a ajustar a tu forma de interpretar. Tú y yo necesitamos ajustarnos a los planes, al propósito, a la dirección y a los pensamientos de Dios. Esa es la razón por la cual tenemos que aprender a estudiar, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y si nosotros no aprendemos a irnos desligando de nuestro pensar, de nuestra forma de ser, nunca jamás lograremos una estatura mayor. Es necesario determinar ser impactados por la revelación de Dios para crecer. Tú y yo no podemos permanecer en la misma esfera de fe desde el día que nos convertimos. Nuestra fe no puede permanecer estática. Nuestra revelación de Dios no puede quedar en el mismo nivel. Lo único que puede permanecer en el mismo nivel son los principios básicos, que son inamovibles. Pero entonces necesitamos ir a ascender en el conocimiento de la verdad. Por eso el apóstol Pablo decía, no es que pretenda haberlo ya alcanzado, pero me extiendo, voy hacia adelante. ¿Por qué? Porque es la prioridad para nosotros como creyentes. Así que el Señor ha estado entonces compartiendo en las parábolas previas el desarrollo de cómo es que el creyente iba a enfrentar condiciones en su momento, cómo la iglesia, Israel y el mismo mundo estarían ahora, por el impacto del evangelio, en un constante desafío, en un desarrollo y en resultados que Jesús está ahora en esta parábola colocando. Recuerda, Jesús está dándonos en el segundo verso que leímos, la declaración de qué es o el por qué es esta parábola. No deja lugar a dudas. Es la interpretación que el Señor está haciendo al respecto. Ahora, ¿cuál es la posición que normalmente acostumbra la mayoría del segmento cristiano? La mayoría coloca que es la iglesia la red. Déjame decirte, no es la iglesia. Tenemos que colocar claramente los puntos porque distorsionaríamos no solo el significado, sino los resultados reales de lo que esto significa. Jesús está hablando entonces de un entorno social a nivel mundial en el que el evangelio es vital, importante y es la clave para poder interpretar el resto de la parábola. De esta manera entonces Jesús está asegurándole a los suyos que llegará el día en que Él ejecutará una justicia real por encima de todas las circunstancias. Jesús está anticipando en esta parábola que llegará un día en el que toda persona tendrá que enfrentar tarde o temprano la justicia divina. Está enseñando esta parábola que habrá un final donde no hay forma de evadirlo. Habrá consecuencias y habrá resultados benéficos para aquellos que aprendieron a aceptar el evangelio y de esta manera tener un destino asegurado. Pero quienes no lo hicieron, porque Dios, permíteme decir, Dios nos ha dado siglos de oportunidades para que cada generación conozca a Dios. No podemos decir que Dios es injusto. Tenemos prácticamente 2000 años en que Dios ha prolongado su misericordia. ¿Para qué? Para que el mundo pueda conocerle. Pero mientras el mundo continúe en esa postura de rechazo, Dios tarde o temprano cumplirá su propósito. Y ese es el punto que estamos tocando. ¿Qué hacer? Estamos entrando en que las parábolas anteriores
que Jesús colocó está hablando acerca de cómo es que la cizaña ha venido usurpando un lugar en el trigo, es decir, en el lugar donde el trigo crece. De esta manera, ambas, la cizaña como la semilla del trigo, cohabitan de tal manera que ambos crecen de igual manera en el mismo campo y no puede ser discernible a simple vista. Jesús mencionó que al final del tiempo es cuando los segadores conocen exactamente cuál es la diferencia entre la cizaña y el trigo, porque son muy similares. Está hablando también de la levadura. La levadura es aquella contaminación que sobre la masa produjo, lejos de ser benéfica, la convirtió en algo que ya no pudiera tener su pureza, su originalidad, distorsionó su esencia y su naturaleza. Es como la semilla de mostaza que creció de una manera anormal, diferente a la genética que había recibido, es decir, la naturaleza divina se perdió a causa de una continua contaminación, de una infiltración del mal, además de encontrar un suelo propicio para que la mala semilla produjera resultados caóticos contrarios a la naturaleza a la cual se había estado procurando. Esto implica conductas inapropiadas desde los líderes, falsas doctrinas, un descenso en los valores y principios para que la vida se convierta en algo tan físico en vez de ser espiritual, en algo que no despoja a lo natural, sino que lo alienta para continuar teniendo un cristianismo dentro de el contexto de la naturaleza humana en vez de ser una vida transformada por el poder de Dios. El cristianismo no es, como Jesús está mencionando, que se vive a través de nuestros sentidos. Jesús está enseñando que es necesario nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo. Y ese nuevo nacimiento entonces produciría una nueva naturaleza que amara lo que Dios ama, priorizara las prioridades de Dios y decidiera caminar en las sendas que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque Dios preparó buenas obras para que anduviéramos en ellas. No es nuestra naturaleza. Es el resultado de conocer a Dios y entonces apegarnos a la verdad de Dios. Así que, por lo tanto, necesitamos entonces darnos cuenta que todas estas parábolas nos han conducido prácticamente al clímax real de que Jesús está ahora tocando en esta parábola de la red. ¿Qué está enseñando Jesús? ¿Cuál sería su propósito? ¿Hablar de la iglesia como la red? No, porque las parábolas anteriores nos han estado enseñando que la iglesia estaría impactada por las condiciones del entorno y a menos que no se mantenga en pureza, en la firmeza de la verdad, sería arrastrada a un crecimiento anormal, complejo, distinto al que el Señor Jesús esperaba. ¿Qué hacer? Es aquí donde vamos ahora. Jesús menciona, lo voy a leer, acerca de verso 49. Así será al fin del siglo. Lo que hemos venido hablando, su programa está hablando que un buen día esta humanidad enfrentará un juicio terrible en el cual habrá una purificación o una depuración. Recuerda, no está hablando de salvación, está hablando de condenación. No está hablando de segundas oportunidades, porque las oportunidades son en vida, aquí y ahora. Toda persona tiene oportunidades mientras hay vida, hay esperanza, dice la Biblia. Después de muerto ya no existe ninguna posibilidad de alterar el pasado, de cambiar una posición. Tuvieron años cada persona para reconocer la deidad, la grandeza y el sacrificio de Jesucristo. Esa es la razón. Por eso, cuando llegue la consumación de los tiempos, Dios
estará firmemente en hacer justicia. La gran mayoría de personas, es que Dios es amor. Dios no haría eso. Jesús lo está enseñando. Algunos dicen, no, es que Dios me ama tanto, Chuyito me ama tanto, mi papi es Dios y no hay problema. No, sí lo hay. Y ese es el propósito, que Jesús está retirando toda postura ajena a la verdad. Está clarificando cómo será el proceso, la metodología, cuáles serán los elementos, los agentes involucrados, disipando las dudas para que nos enfoquemos en un hecho concreto que va a acontecer en un buen día. El juicio, el tiempo final será una realidad. La pregunta es, dos tipos de personas enfrentarán el final. Los buenos, y hablando de los buenos, son los redimidos, los transformados por el poder de Dios. Y los malos son, aunque sean buenas personas, son quienes no reconocieron, no aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Dos tipos de personas que enfrentarán estas condiciones. El énfasis de la red entonces es acerca de las condiciones prevalecientes en el tiempo y momento en el cual las cosas acontecerán y la forma como Jesús lo ha estado haciendo. Jesús tomó esta ilustración porque la mayoría de sus discípulos eran pescadores. La vida de esos pueblos estaba más relacionada con la agricultura, con la pesca, que con las empresas como hoy nosotros nos desenvolvemos. La vida cotidiana en aquellos días era más relacionado con las cosas de la agricultura, la ganadería, la pesca y la obra manual. Por eso es que para nosotros nos cuesta un poquito más de trabajo todas estas cosas. Y de esta manera podemos decir entonces que la iglesia actualmente se forma prácticamente de dos grupos de personas. En la iglesia están aquellos que conocen a Jesús y su vida espiritual puede ser infantil, media madura o madura. Pero también tenemos otro segmento donde hay personas que les agrada ir a la iglesia, les gusta cantar, levantar las manos, llorar, son simpatizantes o religiosos, es decir, pero no son salvos. De esta manera en la iglesia coexisten como la cizaña y el trigo. Ambas habitan en el mismo lugar, crecen en el mismo lugar, pero el resultado será totalmente distinto. Qué importante es que tú y yo nos demos cuenta que no todos entonces los que nos reunimos somos hijos de Dios. Qué importante es eso, que tú lo sepas. No todo el que predica, no todo pastor es hijo de Dios. No todo pastor predica la sana doctrina. No todo pastor es un siervo de Dios. Tenemos que colocar todas las cosas en su entorno, aunque Jesús no nos está dando los detalles. ¿Por qué? Porque sus discípulos no tenían la habilidad, la capacidad de absorber todo el conocimiento. Pero lo elemental, lo básico, lo trascendente, aquello que afirmaría sus vidas para el ministerio que iban a adquirir, les proveería los recursos, las herramientas para clarificar hacia dónde estaban dirigiéndose y qué sería de quienes no escucharan el mensaje del Evangelio. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien entonces? Esto implica que la iglesia tiene una misión específica y necesitamos reconocer que somos llamados para adorar a Dios, pero también para servir a Dios. Y mientras estamos en ese proceso, la presencia de Dios siempre estará cambiando nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, irá alterando nuestra conducta, porque el carácter de Él es el que se va a ir reflejando en nosotros a través de la vida diaria. Seremos entonces un fiel reflejo en la medida en que estemos creciendo y madurando de lo que Dios está haciendo en nosotros. Somos perfectos en lo absoluto, pero tendremos que entender que estamos en proceso de alcanzar esa posición en la medida en que estemos dispuestos, disponibles para que Dios cumpla su propósito en nosotros.
Dios tiene un propósito para ti y para mí, y el primero de ellos es que reflejemos a Jesús, que seamos como Él, que hablemos, vivamos, nos movamos como Él. Aunque uno puede decir, wow, nunca lo voy a llegar a hacer, sí, pero Él es quien produce el hacer, Él produce el querer, Él es quien hace todas las cosas mientras estemos dispuestos a llevarlo a la práctica. Bien, ¿qué es la red? La red que Jesús está hablando, Él conocía diversos usos y diversas redes, pero Él está hablando de una dragadora, no de la red que lanza los pescadores entre 2 o 3 jalarlo. Él está hablando de una red mayor donde los barcos de común acuerdo la lanzan y empiezan a arrastrar todo lo que a su paso está. Sí. Yo aquí entiendo, dice, así mismo el reino de los cielos es semejante a una red. El reino de los cielos es la red. Y Jesús dijo, No es la red, es algo parecido para poderlo entender. Recuerda, una parábola es una exposición natural para mostrar una verdad espiritual. Ese es el punto. Por eso dice, es parecido a, es decir, no es que sea igual. Está mostrando que como los pescadores lanzaban la dragadora, así será el final del tiempo, cuando venga toda esa extracción de lo que está hablando él. Y ahí es donde vamos. ¿Qué es lo que hace la red? No es la red natural de los pescados. Aquí está hablando de un proceso de mayor envergadura, de mayor profundidad. Cuando lanzan una dragadora, no están hablando de pescado, están extrayendo todo lo que a su paso está ahí. ¿Por qué? Porque eso requiere entonces ya un esfuerzo para un resultado mayor. ¿Qué está diciendo entonces Grimaldo? Que la red es la exposición del evangelio y la influencia que puede tener sobre toda persona, sobre la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas, estamos hablando de un presente y de un destino eterno. Estamos hablando de la predicación del evangelio y cuál es la postura de las personas, más las consecuencias que se verán como resultado de las decisiones que se tomen al respecto. ¿Qué está diciendo? Que el evangelio tiene la capacidad de influir en las personas de una manera en la que el amor de Dios puede ser el poder transformador de esas vidas. Su influencia puede ser la salvación para sacarnos del estado del error, para librarnos de las cadenas del pecado y llevarnos a la libertad. Pero mientras el evangelio, al ser expuesto, no implica que todas las personas al escucharlo van a ser salvos. Eso debemos tenerlo muy claro. Jesús enseñó que muchos son llamados y pocos los escogidos. De hecho, cuando le preguntaron a Jesús, ¿son muchos los que se salvan? Jesús dijo, no. Si realmente el evangelio tuviera el poder de transformar a este mundo, ya se hubiera evangelizado el mundo. Pero vamos a recordar que Jesús enseñó que no es tanto la cantidad de los que se van a salvar, sino la calidad de los que van a ser salvos. Es la diferencia. La pregunta es, ¿Dios quisiera que el mundo fuera salvo? Por supuesto, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que aquel que cree en Jesús sea salvo. ¿Qué diferencia? Así que la red entonces es la influencia del evangelio en la que las personas al escucharlo van a determinar si es para ellos claro o van a desistir y van a rechazar el mensaje. ¿Cuál es el punto que Jesús está enseñando? Recuerden, todas las parábolas estamos entrando en el contexto donde son una unidad y estamos llegando al clímax de la exposición de las parábolas. No puede ser esta ajena a, es el resultado final. Es, por decirlo de una manera, el punto focal donde todas las parábolas inciden para la exposición real de lo que hemos venido hablando
acerca de las parábolas. ¿Sí? ¿Qué está diciendo entonces? Que al final habrá dos resultados factibles. Y esos dos resultados son inalterables, porque eso va a determinar su presente como el destino eterno. Dos tipos de personas, las que van a ser salvas como resultado de aceptar y reconocer que el Evangelio es la exposición del amor de Dios y la libertad, o el rechazo de ese Evangelio determinará las consecuencias donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Eclesiastés 9:12 vamos a tener. ¿Qué sucede con esto? Nosotros somos salvos por gracia, recuerden, porque a veces dicen, ¿tú eres salvo? Sí, por fe. No, eso es erróneo. Eso es erróneo. No somos salvos por fe. Si la fe salvara, Jesús no podía haber muerto, o no debió haber muerto, si la fe salvara. Jesús murió para que por gracia nosotros a través de la fe nos apropiemos de esa salvación. Qué distinto. ¿Vamos bien? Porque por gracia somos salvos, porque el amor de Dios hizo posible el precio pagado en la cruz del Calvario. Y tú y yo por la fe nos hacemos de ese regalo, pero no es lo que tú y yo podemos hacer por la fe. Es lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario, y esa gracia que inició en Pentecostés y continuará hasta el último día en que el Señor así en su segunda venida lo determine, es por fe que tú y yo nos aferramos a esa gracia y somos salvos. Pero ¿qué de Eclesiastés 9:12, por favor? Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Para el pueblo judío no hay un conflicto en haber escuchado de la red, porque en otros pasajes en el Antiguo Testamento vas a escuchar que el Señor lanzará su anzuelo y lo sacará. O sea, para ellos era muy claro. Pero lo que está enseñando es que nadie tiene asegurado el día, nadie sabe el cuándo ni el cómo, y será como esa red que repentinamente llega y atrapa y cambia radicalmente su historia. ¿Qué sucede? La gracia para ti y para mí nos ha mantenido y nos mantendrá a lo largo de nuestros días. Esa gracia que, como dice Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino es un don de Dios. Somos salvos por gracia a través de la fe, y eso inició ¿dónde? En Pentecostés, desde la predicación de Jesús, pero en Pentecostés el Espíritu Santo propició el nacimiento de la iglesia, de tal manera que se ha venido prolongando esa condición hasta que la segunda venida del Señor Jesús lo determine. No confundamos la segunda venida, que estamos hablando de la visible, no la confundamos con la parousia, que es el rapto. ¿Vamos bien? Que es muy distinto, eso es muy distinto. ¿Por qué? Porque la parousia es la que hará posible que en un momento determinado gire e inicie el proceso final. Recuerda, Jesús aquí no está dando todos los detalles, está hablando de que las parábolas van a llegar a un punto donde el final será establecer la justicia y determinar lo que en un destino eterno se va a vivir. Buenos o malos llegarán de igual manera, como dice Daniel, que en aquel tiempo se levantarán. ¿Para qué? Para recibir la recompensa de sus acciones. Pero entonces quiere decir que el Señor nos ha dado en su misericordia tiempos en que estamos viviendo un tiempo prestado. Voy a dar dos textos, por favor. Alguno que lea 2 de Pedro 3, 9 y 10. Otro 1 Tesalonicenses 5, 1 al 4. Y la última, si nos alcanza, Hebreos 13:38. ¿Qué está sucediendo? Es
la conclusión donde el Señor agotó todos sus recursos. Y vaya que Dios tiene recursos ilimitados. Como dice Hebreos, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Pero Él agotó todos los recursos disponibles para hacer volver no solo a su pueblo Israel, sino a toda nación a sus brazos de amor. Por ejemplo, Jericó. Tú puedes preguntarte, ¿por qué duró una semana en ser derribada? ¿Porque eran muy fuertes los de Jericó para soportar el peso? ¿O la estrategia de Dios no era la más apropiada para lograrlo? No. Dios les concedió una semana para volverse, para buscar una paz, para tratar de encontrar una respuesta. Qué tremendo. Vamos a leer 2 de Pedro 3, 9 y 10, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 2 elementos podemos subrayar para la clase de este momento. La primera, Dios se ha abstenido de cumplir este evento final por amor a la humanidad aún, porque su misericordia se ha extendido, porque su deseo es alcanzar de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, a cualquier persona que esté dispuesta a escuchar el Evangelio. Dios quiere salvar a tu familia, quiere salvar a mi familia. Dios nos ha dado años y años de oportunidades, pero un buen día, como dice Eclesiastés, cada persona será tomada como la red, inesperadamente llegará el final y ese día ya no se puede alterar. Nuestra vida tiene una línea de la cual no vamos a pasar. Cada persona tiene un tiempo de vida. La pregunta es, ¿tendrá la oportunidad de conocer a Jesús? Y no porque no se le haya predicado, sino porque su corazón decida abrirse para conocer su gloria. El segundo elemento que encontramos es que el Señor vendrá de una manera inesperada, repentina. No hará anuncios previos, no tocará la trompeta para decir, ¡ahí voy! No, el Señor tiene un tiempo determinado. No lo conocemos, pues es necesario que tú y yo estemos preparados para ese tiempo. Por eso es que nuestra vida debe ir cada día depurándose, debe ir creciendo y madurando, porque el Señor no va a llevarse vasos sucios, el Señor no va a llevarse vasos quebrados, el Señor va a llevarse vasos que estén día con día en armonía y en comunión con Él. Eso es muy importante. 1 Tesalonicenses 5, por favor, 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Pero dice, pero acerca de los tiempos, ¿cuáles tiempos? ¿Cuáles tiempos podemos decir? ¿De qué estamos hablando? De los tiempos finales. Por eso está diciendo el apóstol Pablo aquí, acerca de eso no tengo que decirles. Ya deberían entender como genuinos creyentes qué es lo que viene. O sea, el apóstol Pablo está dando por asentado que debemos tener ya un conocimiento más estable, más sólido acerca de esas condiciones de un futuro que no deberían sorprendernos, que no deberían desestabilizarnos, que no deberíamos estar con, ¿y si viene mañana? ¿Y si no viene? ¿Y si ya se tardó? Deberíamos entender qué es lo que está pasando. ¿Cuántos creyentes han sido tan crédulos que en unos años pasados, cuando en la ciudad de Nueva York, un pastor anunció que Jesús ya había determinado el día y la hora, y empezaron a vender sus cosas, a regalarlas, y ese pastor también se aprovechó y le dijo, pues regálenme sus cosas, sus propiedades, se las firmaron, ¿y qué sucedió? No llegó. No llegó. Tenemos que entender que eso no puede ser susceptible de entenderse o de conocerse porque no es para nosotros revelable.
¿Vamos bien? Adelante, por favor. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando está hablando aquí, cuando digan paz y seguridad, ¿de qué tiempo estar hablando? ¿Está hablando de este momento? No. Está hablando acerca de, en su segunda venida, es decir, cuando la iglesia ya no esté y las condicionantes sociales busquen a un gobernante mundial para que determine cómo mantener la paz, la estabilidad en todo este planeta, entonces las naciones van a unirse, entonces van a buscar quién gobierne y van a decir, un enemigo nos une, ya sean los marcianos, o sea, los alienígenas, o quien esté apareciendo en ese momento, y van a unirse para entonces decir, tenemos paz y seguridad. Así que tengan cuidado con lo que creen. Estas palabras no son para tu tiempo o mi tiempo. A mí me cuesta mucho trabajo cuando dicen, ¿ya viste esto? Que ya estamos en paz y seguridad, que Israel va a firmar. ¿Y qué? El reloj de Dios no es más Israel. Cierren ese capítulo. Cuando Israel renunció al Mesías, Él abrió la puerta. Gracias a Dios por ese rechazo momentáneo de los judíos. Porque eso permitió que tú y yo le conociéramos. Y eso también cambió la definición. Ya no es Israel. Ahora es la iglesia quien va a definir ese final. Adelante. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda. Esta es una severa advertencia para estar preparados acerca de mirar ese futuro sin alterarnos ni darle credibilidad a cuantas posturas estén emergiendo en el horizonte. No importa qué tan famoso sea el predicador, no importa qué tan bueno el cantante sea para hacerte emocionar, llorar, levantar las manos, pagar por ir a verlo. Tú tienes que tener mucho cuidado. No importa cuántas profecías te den, para que digas, ¡ay, Dios mío, esto es lo que esperaba! No, debes tener mucho cuidado. Esto es precisamente lo que se llama madurez, que es donde tú y yo vamos. La madurez implica conocer la verdad divina y no ser movido fácilmente por ningún viento de doctrina. Cuando somos movidos por esos vientos de doctrina, significa que somos niños en el Evangelio aún, que no tenemos una postura definida. ¿Sí? Así que Dios nos ha dado misericordia. Dios ha provisto estos tiempos, pero también Dios envió obreros para hacerle a este mundo ver que Él le ama e invirtió todo lo que tenía para seguir adelante. Vamos a ver Hebreos 11, 36 y 38, por favor. Y estos obreros tuvieron que pasar tragos muy amargos. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. ¿Está hablando de quiénes? De sus siervos, desde los profetas hasta los creyentes a lo largo de todos los siglos. Sí. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Qué difícil situación para quienes fueron enviados a predicar. Qué terrible. Te puedes dar cuenta que había un amor de Dios por encima de la oposición, de la hostilidad. Dios haciéndole una extensión o una invitación a pesar de ser apedreados, aserrados, de pasar tiempos críticos. El mundo no era digno, ni somos dignos hoy de ese amor divino. Pero a Dios le plació salvarnos a través de la predicación del Evangelio. El precio pagado fue en la cruz del Calvario.
Pero ahora nosotros necesitamos darnos cuenta que un buen día Dios concluirá su programa final. Un buen día Dios decidirá cuándo llegará ese final y nos ha venido dando, Mateo 24 al 26, nos ha mostrado qué señales, qué condiciones habrá, pero no nos da los detalles. Solo nos da una muestra amplia de qué o cómo serán esos procesos y qué vamos a encontrar. ¿Cuál era el propósito? Para estar preparados. ¿Sí? Comentarios. Así que la red entonces es la exposición del Evangelio a la influencia que puede tener en la humanidad. Y no podemos decir, yo no conozco o yo no, ¿sabes qué? El Evangelio prácticamente hoy está en todo el mundo. Prácticamente. E Internet se ha encargado de ampliarlo de mayor amplitud. Si tú me dices en África, déjame decirte, en África hay una gran cantidad de creyentes que hoy están siendo encarcelados, hoy están pagando un alto precio. Hace 19 años encarcelaron a varios pastores y a varios miembros de las iglesias y apenas esta semana salieron 7 de esos que hace 19 años fueron encarcelados, y entre ellos 2 pastores por los cuales estuvo orando tantos años, ellos todavía siguen en la cárcel. ¿Por qué? En la cárcel Dios ha permitido que la gran mayoría conozca el Evangelio. Qué tremendo. Por eso podemos decir en China es una de las iglesias que crece más rápidamente. A pesar de estar la iglesia en la clandestinidad, la iglesia se está multiplicando. ¿Por qué? Por el amor, la pasión. Parece ser que en los lugares donde hay más oposición es donde más el Evangelio se predica y se proclama. Así que estamos viendo esta condición. Bien, el mar. Una de las cosas que debemos tener muy claro es que en la Biblia el mar representa multitudes. Eso es algo que debemos ya saber. Ya debemos tenerlo muy claro. Aspectos que no tienen que ser tan repetitivos. Debemos entender, por ejemplo, en Apocalipsis, la bestia que viste sentada sobre estos son las multitudes, son las naciones. Eso debemos entender, ¿ok? Es muy importante que tú y yo ya entendamos algunas condiciones para no vernos en el punto de decir, ¿y qué querrá decir? Entendemos, el mar es un sinónimo de multitudes. ¿Qué está diciendo? Que es el mar representa a la humanidad. El amor de Dios no ha hecho distinciones de toda lengua, nación, cultura o generación. Dios nunca ha hecho una diferencia entre judíos ni gentiles. Al contrario, los gentiles nos hemos visto beneficiados para que de judíos y gentiles vengan a ser la iglesia. Y la gran mayoría de los que componemos la iglesia fuimos extraídos de una condición de gentiles. Vamos a ver 2 textos, Gálatas 3:28 por favor, y otro Colosenses 3:11. Por eso, cuando vemos lo que Jesús ha venido enseñando en las parábolas, por ejemplo, el trigo, ¿qué es el trigo? En la parábola de Jesús, el trigo son aquellos que escuchamos la palabra del Señor y nos convertimos a Él. Eso está hablando del trigo, la buena simiente. ¿Vamos bien? No van a decir, no, es que el trigo era la semilla. No, no. Por eso estamos hablando de esa continuidad, de esa revelación progresiva que Jesús ha venido haciendo para llevarnos a este final. Si no entendemos el principio de las parábolas, no podremos entender el final. Si no alcanzamos a estudiar estas 6 parábolas más la siguiente, que nos quedan 2 versículos por conocer, no entenderíamos el propósito del por qué Jesús está hablando del final. Nos estamos dando cuenta que no hay árbol de semilla de mostaza. Y dábamos por asentado que había un árbol de semillas de mostaza. No lo hay. ¿Por qué lo diría Jesús? ¿Para que fuéramos crédulos? No, para que pudiéramos darnos cuenta que la iglesia sufriría un embate donde sería
su imagen, su identidad desfigurada como resultado de una gran infección del mal, donde la infiltración de las posturas, doctrinas, personas, conductas, harían un cambio radical en la iglesia. Hoy, si puedes decir la iglesia, hablando en términos generales, ¿la iglesia es santa? No. Estamos hablando en términos generales. No. Esa palabra que dice Ramoncita, esa es la naturaleza que Jesús está diciendo de la semilla de mostaza, que su semilla debió ser un reflejo real de la naturaleza de Jesús. Pero ¿qué sucede? Hoy tenemos iglesias de todo tipo, ¿no? Predicadores de todo tipo, ¿sí? Que cantan, brincan, les gusta el dinero, las posiciones, sí, Audrey. Y justo eso pensaba en días pasados, que siguen prosperando y siguen avanzando. Leía en 2 de Pedro 2:9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, sin duda, van avanzando no porque estén bien, sino porque están reservados para el día del juicio, después de la parucía, cuando Jesús venga. Nosotros necesitamos darnos cuenta que Dios tiene un programa. No es que tú y yo queramos que eso suceda, porque jamás en nuestras mentes pudimos imaginarnos un destino así. Por gracia el Señor nos libró. Estamos agradecidos por su perdón, por escribir nuestro nombre en su libro. Y nos duele la condición de nuestra sociedad, nos duele la condición de nuestro entorno, pero si el Evangelio no los alcanza, nadie los puede cambiar. Tú y yo no podemos cambiar el panorama que tenemos enfrente, excepto predicando el Evangelio. Tú y yo vivíamos mal y el Señor nos libró del mal. Tú y yo vivíamos probablemente no en una condición tan profunda, pero de ahí Dios nos libró y puede librar a cualquiera. Puede librar a cualquiera. Gálatas 3:28, por favor. Y otro Colosenses 3:11. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese era el propósito de Dios, que el pueblo de Israel se ajustara a su voluntad para predicar y decirles que Dios les amaba, pero Israel se abstuvo de ser el proclamador del amor de Dios, y la iglesia hoy es quien ha estado compartiendo el mensaje. De esta manera, para Dios ya no hay diferencia, ya no hay un separativismo entre judíos y gentiles. Él nos ama por igual. La iglesia nunca va a usurpar el lugar de Israel, ni Israel va a usurpar el lugar de la iglesia. Son dos entidades distintas. Aunque muchos cristianos dicen, es que somos los judíos espirituales, te equivocas. Nosotros somos hijos de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué diferencia? ¿Sí? Vamos a leer Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino Cristo es en todo y en todos. Ese es el punto. Desde el día en que nos convertimos, dejamos de ser judío, dejamos de ser gentil para ser la nueva criatura en Cristo Jesús. Y como nuevas criaturas, ahora formamos parte de la familia de Dios, nos sentamos a su mesa y tenemos el mismo favor de Dios porque somos suyos. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Si un judío se convierte, se sentará a la mesa de igual manera que tú y yo. Seremos de igual manera, de la misma estatura. Qué tremendo. Pero también está diciendo ahí, sin ley, ¿cómo dice Ramoncita? Siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Antes dice de la ley. Ok. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, sino siervo, ni libre. ¿Qué está hablando?
que ya la ley no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento. Ya no hay circuncisión, la circuncisión era el pacto de identidad del pueblo judío. Ya no la hay, porque la circuncisión es la interior del corazón, lo que dice la Biblia. Ese es el punto. Por eso Jesús está hablando con una claridad que sus discípulos claramente lo entendieron, y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué sucede entonces? Aquí es donde vamos, en la red. ¿Quiénes son los pescadores? Los discípulos comprendieron amplia y completamente la parábola. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos procedían de un trasfondo de pescadores. De hecho, Jesús los encontró a unos pescando, a otros reparando las redes. Y los llamó precisamente ¿para qué? Para hacerlos pescadores de hombres. Pero tenemos que entender que ellos fueron llamados a pesar de tener una profesión, pero eran pescadores también por decisión. Es decir, no estaban ahí bajo la presión de que debes ser pescador. Habían decidido hacerlo. En otras palabras, nosotros determinamos ser pescadores, es decir, de llevar, comunicar y compartir el mensaje de amor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ganar almas es prioridad. Recuerda eso, ganar almas es prioridad. ¿Por qué? Porque eso habla de tu naturaleza, habla de tu pasión, habla de tu realidad espiritual, y la noticia que tú y yo tenemos es compartir el mensaje del amor de Dios. Vamos a ver 3 textos, por favor. Proverbios 11:30, Daniel 12:3 y 1 Corintios 9:19, por favor. Proverbios 11:30. Está a la mitad de su Biblia. Sí está Proverbios. Yo lo leí en la mañana. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. No lo creo. ¿Qué dice? El que gana almas es Sabio. wow. El grupo de evangelismo, qué excelente. Proverbios 11:30. Qué excelente, buen hombre, Ramoncita, felicidades. Qué excelente, Proverbios 11:30. El que gana almas es sabio. ¿Por qué? Porque conoce el destino de una persona si no conoce a Cristo. Porque el que conoce la verdad tiene más responsabilidades que el que no la conoce. Al que más se le da, más se le va a pedir. Si tú y yo sabemos lo que va a acontecer al final, sería negligente de nuestra parte cerrar nuestra boca y propiciar que ellos cayeran al pozo, del cual nunca van a poder salir. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto es lo que hace un ganador de almas. Eso es lo que es un ganador de almas. Los que enseñan justicia. Dios nos ayude a ser ganadores de almas. Es bueno ganar almas, pero es mejor ser un ganador de almas. Eso es mucho mejor. Cuando tú puedes ganar a uno que va a ganar a 1000 almas. Dios nos permita ganar esos para el Señor, ¿no? Para proclamar y exaltar su nombre. El apóstol Pablo dice una gran verdad. 1 Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Ganar a muchos. Pablo pudo haber cruzado los brazos y decir, bueno, ya la hice, ya soy el apóstol, ya tengo mi posición, ya me pagan, ya puedo cobrar donde quiera que vaya, puedo hacer mis campañas, cobrar por entrar, cobrar por cada milagro que haga, puedo tener ya mi internet lleno, puedo hacer mi página. ¿Sería eso?
Yo le estaba diciendo a mi esposa mientras estábamos ahí comiendo, hay un libro que se llama Los Generales de Dios, si lo puedes comprar, cómpralo. Se llama Los Generales de Dios, 1 y 2. Y habla ahí de una gran cantidad de siervos, como dicen, siervos y siervas. Por favor. Muchos pastores escucho y digo, ¿creyentas o creyentes? Por favor, o sea, tenemos que aprender, no a caer en la trampa del lenguaje del enemigo. De siervos, incluyendo, estás hablando de mujeres y hombres, porque ese término lo define. Y había una mujer que se llamaba Mary Ether, que era una predicadora con un don de sanidad increíble en los 1800. Y ella, cada vez que se presentaba en un lugar, había tal cantidad, para tu sorpresa, que había 10,000 personas reunidas. Allá no había edificios en los 1800 para albergar 10,000 personas, eran carpas de circo. Pero lo que te va a sorprender es que a pesar de tener ella una gran capacidad de entrega y de predicación del evangelio, todo lo que había afuera, unas señales, y eso le decía a mi esposa, era admisión libre, no se cobra. Y hoy hay que cobrar para ir. Favor, la Biblia dice, lo que recibiste de gracia, ese es el principio, recuérdalo. Lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Yo no podría cobrar la predicación, pero ¿qué tal los cantantes? Y como unos ni diezman, y van y pagan a los conciertos. Digo, a ver, ¿alguien me puede explicar eso? Yo no lo entiendo. Yo nunca voy, ni nunca me vas a ver ir a un concierto donde tenga que pagar, porque eso sería incentivar el error. Pero luego somos tan humanos y queremos ser mejores que Dios. ¿Y de qué van a vivir? ¿Y cómo van a vivir? ¿Ese es tu problema? O si Dios lo llamó, Dios lo respaldará. Qué sencillo es. Pero a veces pretendemos querer ser mejores y darle un razonamiento humano. No, eso lo hace el mundo. Estábamos escuchando una chica que se llama Ruth Ríos, que salió en los 80s probablemente. Ella era buena cantante cristiana. Y le digo a mi esposa, ¿dónde nos quedamos? Que después de que aparecen estos cantantes, y no hablando de ella, sino que después de ella empiezan a surgir los conciertos, las reuniones, hay que cobrar, hay que pagar la entrada. Y yo digo, ¿de dónde? Antes no había eso. ¿De dónde surgió? De la infiltración que el mundo tiene. Tengamos cuidado, los patrones del mundo no deben definir lo nuestro. Por eso, no es que mi postura sea tan dura, no, la Biblia dice que yo no puedo, yo no debería ir en contra de lo que recibieron de gracia, cobren por eso. Eso se llama la doctrina de Balaam, cobrar por el don. Wow. Bueno, ya estaremos hablando los domingos acerca de estas cosas, ¿no? Que es algo de los temas que estaré hablando, pero finalmente esto es lo que como creyentes maduros necesitamos afirmar. Ay, pero es que me bendice tanto su canción. ¿Y pagas porque te cante? Es más, en la iglesia tenemos una gran cantidad. Y le dije hace unos días a Steven, ¿quién es MSU? ¿Quién es Marimar Worship? Nos han cancelado una enorme cantidad de videos por su música, porque tiene derechos de autor los cristianos. Entonces lo que recibieron de gracia no es de gracia. Lo que recibí de gracia es para sacarte la gracia. ¿Ah? ¡Qué increíble! Tenemos que ser muy puntuales. Yo no podría cobrarte por lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios ha dado. Pero como somos más buenos o queremos ser más misericordiosos que Dios, pretendemos apoyar estas cosas. No, déjame decirte, no. Los himnos del ayer
tú los puedes cantar y aun cuando algunos tienen el nombre, jamás cobraron ni cobrarán por eso. ¿Por qué? Porque era lo que Dios les había dado y era para bendecir y glorificar a Dios y para compartir con otros la adoración a Dios. Por eso aliento a la iglesia, que Dios les dé cantos o nos dé cantos, que para que pudiéramos escribir y ponerlos ahí. Tal vez tus tiempos más críticos pueden ser el momento más factible para recibir de Dios y poderlos plasmar. Pero que no la música, eso no te preocupes, tú escríbelo y ya Dios les dará a los jóvenes de la adoración la música que sea requerida. Qué importante, ¿va? Bien, vamos a los pescadores, continuamos ahí. ¿Qué es lo que está enseñando esta parábola? Una cosa primero, que Jesús es el que salva y no hay nada que agregar. Hebreos 9:28 dice que Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. De esta manera no podemos decir, mira Señor lo que estamos haciendo juntos para salvar al mundo. No, ¿ok? Pero lo que sí el Señor hace es salvar, predicar, alimentar, bendecir a otros a través de quienes han sido salvos. Es decir, tú y yo somos los vasos que Dios puede usar para bendecir a otros. Dos textos rápido. Mateo 14:16 y otros Lucas 5:10, por favor. Por eso nadie casi nos ve, porque no somos populares, porque no le vamos a los cantantes. Y hoy los ves tú, se toman unas fotos como si fueran las estrellas del mundo. Como dijera alguien, artistas con H. Artistas de hartar. Con H, que cansan, que enfadan, que bye. Qué tremendo, ¿ah? Pero es necesario, si el pastor no te lo dice, es necesario que lo digamos. Por eso la iglesia está viviendo tiempos críticos, porque los líderes no desean decir la verdad, quieren ser políticos para decir lo que sea políticamente correcto. El Señor Jesús nunca tuvo problemas con decir, dile a esa zorra, hablando de Herodes, ¿no? Hipócrita, les dijo a los fariseos. O sea, no es que nosotros los vayamos a insultar, pero es necesario decir las cosas como Dios las dice. Tenemos que llamar las cosas como Dios las llama. Tenemos que, recuerda, decir las cosas en amor. Pero necesitamos decir la verdad en amor. ¿Sí? Mateo 14:16. Y otros Lucas 5:10. Lo acabo de ver en la mañana, ¿sí está en tu Biblia? Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Quién es la fuente? Jesús. Pero Jesús no les dio en la mano a la multitud ni les dio en la boca. Jesús oró y les dio el pan a los suyos, es decir, a sus discípulos, para que a su vez los discípulos llegaran cara a cara para dar a las personas y suplir su necesidad. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Por eso es que somos colaboradores de Él para trabajar juntos. Lucas 5:10. El tiempo nos gana. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Somos tú y yo quienes deben hacer la obra. Y no los líderes, sino cada miembro de la congregación, donde quiera que estemos. En el lugar donde Dios nos coloque, ahí podemos ser buenos predicadores. Bien, ¿quiénes son los pescadores de la parábola, de esta parábola? Recuerda una cosa, los discípulos echaron la red, pero aquí Jesús está cambiando diametralmente quiénes son esos pescadores. Vamos a verlo. En el verso 49. Así será el fin del siglo, de recoger lo bueno y lo malo. Recuerda, lo malo lo están echando fuera y lo bueno se guarda en una cesta. Qué tremendo, ¿eh? Qué comparativa. Lo bueno se conserva, lo malo se tira. Así será el fin del siglo.
Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Los ángeles son los agentes determinados por Dios para hacer esa selectividad. No son los discípulos. En otras palabras, tú y yo no somos jueces. Tú y yo no estamos para ese tiempo. ¿Por qué? Hay una pregunta. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Wow. Jesús coloca unas palabras que tú y yo necesitamos ser muy conscientes. Pero es importante, por eso cuando leamos necesitamos tener tiempo para descubrir qué es lo que Jesús está diciendo. Ya hemos hablado anteriormente del tiempo de los gentiles, ¿recuerdan? El tiempo de los gentiles es ahora. Desde Pentecostés en adelante es el tiempo de los gentiles. Verso 48. Estamos hablando de la recolección de peces. La red, dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. ¿Cuándo va a ser? Y una vez llena la red. Y una vez llena, ese es el cuándo. ¿Qué está diciendo? Romanos 11, 25, 26. Ya te voy a aligerar la carga rápido por el tiempo. El tiempo de los gentiles es conocido únicamente por el Señor. Cuando se cumpla la cantidad de todos los gentiles es cuando esto acontecerá. Vamos a leer Romanos 11, 25, 26. Perdón, porque no quiero que ignoren ¿qué? Este misterio. Recuerden, el misterio es ahora una revelación que en los siglos pasados no se había descrito. Por eso cuando Pablo está hablando del misterio es la declaración de lo que no se conocía. Para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces ¿qué va a suceder? El siguiente evento. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Primero los gentiles, la iglesia. Los que salimos de ser gentiles por el nuevo nacimiento ahora somos, bueno, los que salimos de los gentiles ahora somos la iglesia. Y esto es la plenitud de todos esos salvos gentiles o que eran gentiles. Ahí es donde empieza la gran aventura. Y después el pueblo de Israel será salvo. ¿Cuándo? Esa es la gran pregunta. Pero la gran interrogante es la siguiente. ¿De verdad nos atreveremos a colocar una posición en contra de la verdad de la palabra? Vamos a leer los textos. Mateo 24, 36 y el verso 44, por favor. Jesús no nos da una cantidad de detalles al respecto, solo nos brinda los procesos, la metodología, los agentes, el resultado final, pero se abstiene de mencionar el día y la hora. ¿Por qué? Porque la tendencia natural siempre es especular con el tiempo y quizás traducirlo de las condiciones de nuestro tiempo presente con la venida del Señor y asegurar que será ahora, cuando en realidad no conocemos el día de mañana. ¿Sí? Vamos a leer Mateo 24, 36 y 44, por favor. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué dice? El día y la hora del tiempo final es totalmente una incógnita, aún para quienes están en el cielo, es decir, los ángeles. Ni ellos conocen el final de los tiempos porque Dios a nadie le ha revelado cuándo ni cómo será. Y aunque hoy tenemos tristemente una gran cantidad en la sociedad adepta a adorar ángeles, cuando en realidad no deberían postrarse porque eso es idolatría y aún entrar en un ámbito espiritual donde los demonios pueden tener mucha influencia sobre ellos. ¿Ok? ¿Qué más dice? Verso 44, por favor. No, verso 44. Por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Wow. Ese momento puede suceder ahora.
O podrá suceder dentro de 10 años. Lo desconocemos. Pero de una cosa podemos estar seguros, se cumplirá. Él lo hará. ¿Cuándo? Cuando así se determine. ¿Ok? Y esto quiere decir que habrá consecuencias por rechazar el mensaje del Evangelio. Unos tendrán que atravesar ese doloroso tiempo de tribulación y perderse probablemente por una eternidad. Ignorar a Cristo sería eso. Entonces, ¿cuándo va a iniciar esa separación? ¿Será hasta el final de los tiempos? No. Tenemos que poner, ¿dónde iniciará esa separación? En la parousia. Ahí empezará la separación entre los que son del Señor y los que no son. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. ¿Sí? Vamos a leer brevemente, rápido, porque si no se nos va para no tener esta condición incompleta. 4, 13 al 18 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué más dice el verso 14? Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este es el proceso de cómo será el momento de la resurrección y la transformación. Acuerda que estamos hablando de el tiempo de separación. Adelante. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Wow. ¿No les tocó escuchar hace poco una corriente dentro de la iglesia? Hoy se oyen trompetas. El Señor viene. El Señor ya está aquí. Qué ingenuos son. Y varios ministros compartiendo eso. Ya están las trompetas, Jerusalén. Y no puede ser. Esa trompeta no será audible para el oído humano. Esa trompeta nada tiene que ver con eso. ¿Se dan cuenta que qué terrible es distorsionar la verdad? La separación estará iniciando cuando el Señor decida, es decir, cuando el Padre envíe al Hijo para que suene esa trompeta y esperemos al Señor en el aire, o Él nos espere en los aires. No será visible esa venida. Su segunda venida será para que el Señor juzgue en el milenio. ¿Ok? Bien. Experimentaremos los tiempos críticos que está diciendo el Señor Jesús aquí en el verso 50, que echarán en el horno de fuego y allá será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué dicen? ¿Lo viviremos o lo quieres vivir? No, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Lo viviremos, lo experimentaremos? Precisamente en ese momento sus discípulos solamente estaban contemplando ese panorama y posteriormente el Espíritu Santo vino a traer toda la claridad acerca al respecto. 1 Tesalonicenses 1:10, otro o ese mismo, el capítulo 5, verso 9 y Apocalipsis 3:10. 1 Tesalonicenses 1:10, por favor. Vamos, ponle atención y subráyalo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira. ¿Qué nos qué? Libra de la ira. Nos librará de ese momento crítico que el mundo no creyente experimentará, es lo que está diciendo. Porque tú y yo no fuimos colocados para experimentar ese peso de condiciones. Somos librados de ese encuentro porque Jesús pagó el precio por nosotros. Así que tú y yo somos librados de la ira venidera. No estaremos enfrentando ni la tribulación ni la veremos. ¡Qué alegría! Porque cuando empiecen esos dolores, el Señor vendrá por ti y por mí. Y desde arriba estaremos, bye. Como decía aquella canción, adiós mundo cruel, ya nunca te veré.
¿Sí? No vamos a estar. Gracias, Dios. Capítulo 5, verso 9. De 1 Tesalonicenses. Porque no nos ha puesto Dios para ir así para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Wow, ¿para qué fuimos entonces puestos? Para alcanzar salvación. Quienes no conozcan a Cristo y no decidan aceptar al Señor Jesús, será un precio muy alto a pagar. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, pero nosotros seremos libres por el precio que Jesús pagó. Bien, así que para concluir, este verso te va a gustar. Proverbios 11:8. Dios nos guardará de pasar esos tiempos. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Los justos serán los que atraviesen la tribulación. Los justos en Jesús somos justificados, por lo tanto, no tendremos ahora sí ninguna conexión, nada que ver con los tiempos de tribulación. ¿Mas quiénes dice que serán los que usurpen ese lugar? Los impíos. ¿Qué quiere decir impío? Aquella persona que no tiene temor de Dios, que no conoce a Dios, que no vive conforme a la norma de Dios, es lo que quiere decir. Así que habrá dos tipos de personas. Jesús está enseñando los que fueron transformados por el poder de Dios son el trigo o los peces buenos. Y los que no conocen al Señor es la cizaña y los malos peces que son echados fuera. Ahí es los que van a pagar con dolor, con lágrimas, una eternidad. Qué tremendo. El Señor nos ayude primero a ser fieles y después a compartir con otros que en cualquier momento puede suceder ese evento y cómo evitarlo confiando en Jesús. ¿Quiere alguno de ustedes terminar con una oración o a menos que tengamos una aportación? Saludos hasta Monterrey, bendiciones mi hermano. Y quienes están aquí, bendecidos. Qué excelente. ¿Alguno de ustedes querrá orar, por favor, de despedirnos? Dios mío, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo que nos permites regresar, Dios, a seguir aprendiendo de ti. Te damos gracias, Dios, por la palabra que nos has dado en esta noche, Dios, que hay tanto que tomar, Dios, tanto que aprender y tanto que poner en práctica, Dios. Te pedimos, Dios, que esta palabra, Dios, se pueda poner en obras, Dios, en cada uno de nosotros, Dios, que podamos hablar cada vez más de ti, Dios, porque hoy hemos entendido aún más, un poco más, Dios, sobre ese amor que tienes por nosotros, Dios, cómo tú sigues deteniendo, Dios, para que podamos seguir hablando de ti, Dios, para que la gente pueda seguir teniendo esa esperanza, Dios. Padre, te pido por cada uno de los que estamos aquí, Dios, para que podamos seguir creciendo, Dios. Y gracias por permitirnos, Dios, conocerte un poco más, Dios, a través de lo que ya le has dado con antelación al pastor, Dios. Padre, te pido que nos lleves con bien a casa, Dios, y que nos